Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos una receta clon. Como el nombre es complicado, lo pone abajo en el cartelito, en el pie de página. Y esta receta concretamente es una mezcla. El fabricante dice que había hecho una receta de churros con helado de vainilla. Yo encuentro más que es una masa tirando al sabor del churro con helado de vainilla, y es lo que he intentado hacer. Entonces lleva el cinnamon churro, que lo tenemos aquí. Vamos a ordenarlo un poquito, que lo tengo mal montado. Lleva el cinnamon roll, lleva el vainilla bean gelato, así. Lleva el cookies de Flower Art, lleva el croissant de Flower Art y lleva el biscuit de Inawera. Si preguntáis por qué el croissant y el cookies, porque la mezcla del biscuit con el croissant y con el cookie me da un sabor de masa, ¿vale? Bastante acertado. Entonces, mezclando estos tres con el cinnamon roll y con el cinnamon churro, el sabor a masa de pastel o a masa de churros es más conseguido, ¿vale? Y le añadimos el bean gelato, que es la vainilla esta de helado. Bueno, otra cosita más. Recuerdo que alguien preguntó cómo abrir los botes estos, ¿vale? Aparte de que se abren así, ¿vale? Les quita el precinto este que lleva y se abren apretando aquí y se abren. También preguntaron, una vez que está así, ¿vale? Por aquí es difícil, por no decir imposible, meter una aguja de estas porque no entran, ¿vale? Entonces, ¿cómo abrirlo esto? Entonces, esto se aprieta por aquí abajo. Y ahora, así, no me sale. Ay, con las manos estiradas no lo saco. Apretando por aquí para abajo y tirando para arriba, sale así. Una vez que lo tenemos así suelto, ya le podemos meter la jeringuilla para sacarlo. ¿Vale? Cuidado una vez que se tiene así de no derramarlo para no perder el líquido. Y ya está. Bueno, a lo que íbamos. Nuestra receta. Tenemos aquí nuestro botecito y nos dice un 2% del cinnamon churro, que lo tenemos aquí. Un 2% es 0,2 mililitros para 10 mililitros totales. Aguja. $0,2 mililitros. Puesto cinnamon roll, que lo tenemos aquí. Cinnamon roll nos dice también un 2%, como el cinnamon churro. Está aquí. Un 2 es aquí. Ahí está. Del vainilla bean gelato un 10%. Vainilla bean gelato. Un 10% es 1 mililitro para 10 mililitros totales, ¿vale? 1 mililitro. Del cookies, que es el primero que tenemos aquí, del cookies nos dice que utilicemos un 1%. 1% para 10 mililitros totales es utilizar 0,1. 0,1. ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí. 0,1 mililitros.
Vale. Espero no tirarlo. Del croissant, que lo tengo aquí, también me dice que utilice un 1%. También 0,1 mililitros. Cero mililitros. Aquí. ¿Veis? Cero mililitros de croissant. Aquí atrás. Aquí atrás. Y por último utilizamos del biscuit de Inahuera un 1% también, 0,1 mililitros. Por este, así sale, 0,1 mililitros, 1% es 0,1 mililitros para 10 mililitros totales. Tengo aire, así es, 0,1 mililitros, ¿lo veis? Mililitros y ahí está. Y dejamos este también aquí así preparadito. Vale. Con esto ya está hecho la receta. Como veis es una receta bastante sencilla de hacer, ¿vale? Es básicamente una masa de churro, ¿vale? En este caso la potenciamos con el sabor del cookie y el sabor del croissant, que nos va a dar un sabor más logrado, ¿vale? Con estos deflavoradores, un sabor más logrado de lo que es la masa, ¿vale? Tenemos el aroma del churro, con el cinnamon roll nos deja un sabor más dulce, ¿vale? Y con estos dos lo enriquecemos más. Y con el biscuit ya lo redondeamos del todo. Le añadimos el bean gelato y esa es la composición. Es sencilla de preparar esta receta. Total de aroma que tenemos para esta receta es un 17%. Entonces, al tener 1,7 mililitros de aroma, tenemos que añadir de propilenglicol 3,3 mililitros. Lo tenemos aquí. Por cierto, cambié desde atrás, se va a ver mejor. Cambié los tubos, que son estos de aquí azules, ¿vale? Son más rígidos, van bastante mejor, y estos tubos los he cambiado gracias a mi amigo Tony de Barcelona, que me dijo que los cambiase por los otros. Los otros que tenía eran de plástico y eran más blandengues, digamos, y estos son más duros y van bastante mejor. Bueno, dicho esto, vamos a sacar 3,3. Quitamos aire. Y 3,3, un poquito menos que esos 3,4, 3,3 sería por aquí. Tres. Una vez que lo tenemos aquí puesto, lo cerramos y lo movemos todo. ¿Vale? Y una vez que tenemos esto así puesto, añadimos los 5 mililitros de glicerina, que los tenemos aquí. Fuera aire, si se quiere ir, claro, pero que no se va. Ahí está. 5 mililitros de glicerina. Aguanto el tubo para que baje. Tapón. Y esta es la receta. Es bastante rápida de preparar. No lleva mucha complicación y veréis que tanto el cookies como el croissant como el biscuit se utilizan en bastante más recetas, porque como base para pasteles y demás, añadiendo el cheesecake o cosas de estas así, o el cheesecake de Graham Crust y demás, van bastante bien. Entonces son unos aromas a tener en cuenta y a utilizarlos bastante, ¿vale? Yo hasta ahora he encontrado que estos dos de Flower Art ayudan bastante. Hay uno nuevo de Flower Art que me comentaron en Flower Art que había uno nuevo, ¿vale? Que es bastante más adecuado para hacer estas cosas. Ya lo dispondremos más adelante. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.